Las opiniones manifestadas por las personas aquí entrevistadas no representan la postura del podcast, el proyecto o sus conductoras. Bienvenidos a Se lo mandó, un podcast que reúne las memorias del arte drag en Bogotá a partir de las voces de sus protagonistas, quienes ocuparon los escenarios. Hablaremos de reinas legendarias, escenarios hoy desaparecidos y momentos sociales de una historia común llena de arte y resistencia. Mi nombre es Ateneo. Y yo soy Manu Mojito. Pónganse cómodos y a mandarse. Hola a todas, a todos y a todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ha hecho un trabajo que me pareció súper importante y súper interesante cuando lo vi por primera vez, ya hace un par de años. Ella es Diana Santos. Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, a ti por aceptar, por estar aquí, por querer compartir esta conversación con nosotros. Bueno, pues nada, para comenzar me gustaría que nos contaras un poquito de ti, cuéntanos quién eres. Bueno, no tengo mucho que contar, soy socióloga, soy entusiasta de las prácticas artísticas de las disidencias sexuales y de género, especialmente del arte drag. Yo recuerdo que hace varios años, creo que fue en el 2018, pues nada, había un proyecto súper interesante que no sabía de hecho que tú habías sido la persona que lo habías hecho, como que solamente tenía esta imagen del proyecto, ya después te conocí, que se llama el ABC del arte drag y transformista, ¿no? Me gustaría que nos contaras muy brevemente sobre este proyecto y ya ahorita empezamos como a andar en las preguntas que nos interesan. Bueno, pues ABC del arte drag y transformista inicialmente se gestó como un proyecto de investigación y divulgación sobre ambas experiencias artísticas, principalmente en Bogotá. Esto porque pues, resultó de una beca de estímulos de la Secretaría de Cultura, era una beca de investigación sobre prácticas artísticas y culturales de los sectores LGBT. Entonces, pues yo me la mandé y dije como, bueno, yo quiero hacer algo que tenga historia. Quiero hacer algo que le permita dar visibilidad a las artistas, quiero hacer algo que permita identificar de pronto geográficamente los espacios donde se practica el drag. Quiero también que sea como un repositorio donde exista la posibilidad de pronto de conocer producción académica, opinión en general de otras personas alrededor de estas expresiones artísticas. Entonces como que lo que propuse fue hacer una plataforma web que contuviera como todos estos elementos. Entonces así inició, fue un reto bastante grande porque realmente solo me dieron 4 meses para hacerlo. Era muy poquita plata y eran solo 4 meses, entonces tenía que hacer la investigación, o sea, todo lo que tiene que ver con hemeroteca, tenía que entrevistar personas, tenía que sistematizar los datos y tenía que diseñar una página web, todo en 4 meses. Como fue como por un tema burocrático o algo así, entonces pues eso así como general y a grandes rasgos. Pero dentro de la página web, yo me acuerdo que habían como también unas como publicaciones, una especie de publicaciones en específico que hablaban sobre precisamente esa memoria drag. Esas, Sí. esas publicaciones eran cómo funcionaban o cómo llegaste también a hacerlas parte de la página. Sí, pues como les cuento, yo quería algo que recordara la parte histórica, pero no sabía cómo. Yo soy socióloga, no soy historiadora, entonces como que no estoy muy familiarizada de pronto con los lenguajes, con los códigos, con la forma en la que se hace historia. Entonces tenía 4 meses nuevamente, entonces yo lo que hice fue empezar a buscar un poco todas las fuentes disponibles que tenía y empezar a armar como, tratar de tejerlas entre sí. Entonces ahí pues lo que hice eso, pues rastré como algunos referentes históricos sobre estas expresiones artísticas, identifiqué de pronto como algunos momentos clave, algunos personajes clave y lo que hice, no pude hacer, yo quería hacer como una línea del tiempo, pero pues me di cuenta que esta era una tarea titánica que era imposible de hacer con la experiencia que yo tenía también y con el acceso a las fuentes que estaban pues disponibles para mí en ese momento. Entonces lo que hice sí fue como agruparlas en una especie como de revisticas, como de cartillitas por décadas, y lo hice desde la década de los años 70. Escogí pues desde los años 70 porque es donde más encontré
fuentes que hablaran sobre estos eventos desde el transformismo, porque yo primero me centré sobre todo en el transformismo, en eventos, o sea, eventos públicos, ya, porque antes de eso, ustedes saben, desde los años 20, 40, ya hay registros como de eventos transformistas, pero pues muy en la sala de mi casa, muy con mis amigos, muy así, pero en los años 70 ya es que la prensa, la de mala muerte obviamente, empieza a hablar de, hey, hay unos eventos transformistas, hey, que la loca de no sé dónde, que la marica de no sé dónde, que el reinado travesti, que, bueno, todo esto. Entonces empecé a hacerlo desde los años 70, que siento que fue la década donde encontré como cosas también más interesantes, personajes también como muy valiosos. Y después pues ahí ya fui reconstruyendo como poquito a poco las otras décadas. Que de hecho pues acá hablando con ustedes fueron también parte de las fuentes que me ayudaron justamente a construir esas últimas décadas. Y hay una discusión que me parece como súper interesante, y que la confronté muy claramente, recuerdo justamente cuando vi como la página y estas revistas y tal, y es, digamos, como estas diferencias y estas similitudes que hay entre el drag y el transformismo, ¿sí? Sí. Porque se tocan en muchos aspectos, pero luego también si tú le preguntas a artistas transformistas, para ellas el drag es otra cosa, si tú le preguntas a artistas drag, el transformismo es otra cosa. Entonces me gustaría que de pronto de lo que tú fuiste encontrando aquí en estas fuentes y en esta búsqueda, nos contaras cómo lo ves tú, cuáles son como las diferencias y las similitudes que ves entre el drag y el transformismo. Bueno, yo tengo acá una opinión muy clara que eso, como lo dices, no todo el mundo la comparte, pero bueno, digamos que empezando por el principio, como similitud, yo pienso que ambas son expresiones artísticas en las que una persona transforma su cuerpo, adopta una estética, una vestimenta, unos gestos corporales, como entre otros, asociados a construcciones sociales, culturales de la feminidad o masculinidad, con la intención de entretener y entretenerse. Entonces, digamos, de ahí, esas son dos cosas que comparten y que a la vez los distinguen de las experiencias de vida trans, por ejemplo, ¿cierto? O sea, este tiene el fin de entretener. Ahora, como diferencia para el transformismo, digamos, entre más realista y estéticamente agradable es la transformación, se considera mejor ejecutada como esta expresión artística. Pero, y aquí es súper importante, quiero aclararlo, aquí la feminidad y las mujeres no son lo mismo. Yo sé que puede de pronto parecer una obviedad, pero la feminidad, masculinidad, los roles, los estereotipos sociales históricamente asociados al sexo asignado al nacer no son innatos. O sea, de ninguna manera ser mujer se reduce a estas características, a usar maquillaje, vestidos, tacones, etcétera. Pero también aclaro que eso no quiere decir que también que se reduzca entonces al determinismo biológico, que igual pues, es una discusión para otro momento, pero lo aclaro porque igual siento que es una de las maneras como más simplistas y malintencionadas a veces de debatir sobre el transformismo y el drag. Pero bueno, retomando, el transformismo toma como referente el mito de la feminidad. O sea, todas esas características de lo que consideramos bello, glamuroso, elegante, costoso. Digamos que quienes hacen transformismo buscan encarnar ese mito, una diva, una reina de belleza, una artista famosa. Por el otro lado, que estas sí ya las distancias, como el drag se va un poquito más allá, porque digamos que no solo evidencia que la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales y no naturales, también se burla de la arbitrariedad de la norma de género. Entonces, por eso sus referentes son el camp, el kitsch, la exageración, la cultura popular, en ocasiones incluso el mal gusto intencionado. Entonces, por eso que las 3 pelucas, las 4 pestañas, el cuerpo hecho de espuma, la ceja por acá bien arriba, el maquillaje artístico, que por eso también siento que las transformistas a veces prefieren como distanciarse tanto del drag. Pero digamos, ambas sirven fantasía. Para mí ambas sirven fantasía, el drag simplemente lo lleva un pasito más allá, porque además como es más flexible como con estos referentes del género, propone pues conceptos también bien extraños, andróginos, tenebrosos, alienígenas, futuristas, o sea como que tiene un rango un poquito más experimental. Pero yo pienso que en el caso colombiano el transformismo caminó para que las drags pudieran volar. O sea, y desafortunadamente siento que es una expresión artística a la que no se le reconoce suficientemente como su valor ni su legado, pero siento que así es.
Em, por ejemplo, pues y ya retomando también un poco como la parte histórica que me preguntaban ahorita. En Colombia hay registro de eso, de eventos transformismos clandestinos desde los años finales de los 60, inicios de los 70, ¿cierto? Por ejemplo, el historiador Guillermo Correa, que es como el autor de Raros y de Locas de Pueblo, él registra concursos de travestis en municipios pequeños en Antioquia en el 72. O sea, como también estaba, digamos, lo del ballet travesti de Óscar Ochoa y salía en medios de comunicación, o sea, era algo reconocido por varias personas. Lo mismo en el 75, en el 78, a principios de los 80, los reinados transformistas eran una cosa tremenda. O sea, tú hablas con las mayores, que ustedes han tenido esa oportunidad de hablar con las mayores, y ellas le cuentan a uno que esos reinados duraban 4 semanas, que los vestidos estaban hechos por diseñadores de las reinas, que mejor dicho, algunos se hacían en el Salón Rojo del Tequendama, que esto yo no sé, es la hora que no sé si es mito o realidad, igual no me interesa saber si es mito o realidad. Sí, pero y entonces como recuerdan que el Bar Venus, que Piscis, que La Tasca, que Pantera Roja, bueno, o sea, como una serie de lugares que me fascina cómo son descritos porque evidencian como esa espectacularidad tan tremenda a pesar de la clandestinidad, de la persecución de la policía, de los grupos armados y todo esto que se vino después. Entonces es maravilloso. En los 90s ya llega lo que conocemos como drag, ¿cierto? Y porque ya utiliza referentes extranjeros de maricas pues que habían viajado a Europa, a Estados Unidos y llegan contando como miren que allá existen estas personas y allá hacen esto y allá hacen lo otro, o sea como que es un poco como el referente que empieza a gestarse acá un poco importado y digamos que quienes lo empiezan a hacer, como el caso de Mado, lo hacen en espacios de la vida nocturna que había abierto el transformismo, o sea que si no hubiera existido el transformismo abriendo esos espacios, pues no habría espacios para estas nuevas expresiones. Ahorita obviamente cada expresión tomó su rumbo, sus propios escenarios, sus audiencias, pero a mí me parece, digamos, increíble que concursos como Zapatilla Dorada y todo esto lleven 40 años existiendo. O sea, si alguien sabe de lo que significa treparse en Colombia, son las transformistas mayores, ¿cierto? Entonces, Madoridin, Linda Lucía Callejas, Roxana Miranda, Karen Deluxe Azuescún, La Chachi, La Lupe, o sea, personas que llevan una vida entera haciendo transformismo y que justamente han visto lo duro que fue gestar esos espacios en la ciudad. Otra cosa pues a tener en cuenta igual es que hay varias artistas que se nombran transformistas, pero que uno al verlas las metería en la categoría drag, ¿cierto? Porque tienen propuestas raras, andróginas, la cosa. Pero aquí ocurre como cuando algunas mujeres trans prefieren nombrarse travesti y es como no sé, siento que es también como un poco una enunciación política, como esta idea de reclamar un lugar criollo, localizado, en contraposición de pronto una identidad que pueden interpretar como ajena, como importada, como pasaba de pronto con el drag. Por ejemplo, dentro de la escena drag hay como varias tensiones con esa herencia, ¿sí? Siento que una tiene que ver justamente con un poco el menosprecio del transformismo, como entenderlo algo un poco menos pulido en la medida que es menos moderno, en la medida que obviamente, digamos, se tiene esa noción de que por ser de décadas pasadas, pues era como un poquito más cutre, ¿no? Que existe como ese imaginario, aunque pues sinceramente, o sea, reinotas transformistas las habían desde los 70. Exacto, y siguen existiendo, entonces de acuerdo. Que tú decías algo como muy importante que radica, digamos, como en estos dos lugares desde el drag, el transformismo, y es precisamente el pensar en mujer y el pensar en feminidad, ¿no? Como cómo se dividen estas dos figuras, y a mí me parece muy importante recalcar eso porque pues precisamente se habla de una única feminidad y pues lo cierto es que hay una feminidad que conocemos binaria, pero esa feminidad no es la única forma de ser o habitar esta feminidad, ¿no? Hay como diferentes lugares, por eso me parece como importante también reconocer que esas feminidades cambiantes pues están pues inmersas también en el transformismo y en lo drag, ¿no? Son diferentes lugares,
pero que habitan pues esa misma palabra feminidad, pues que tiene tantas vertientes, y por eso a mí me parece que igual es una herencia que obviamente sí debe reclamarse aquí pues mucho, ¿no? O sea, realmente el transformismo no es algo pues de un contexto extranjero, ¿cierto? Es algo que recae sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestros modos de hacer, ¿no? Tal cual como para Estados Unidos el ballroom y pues la cultura netamente RuPaul, ¿cierto? Del drag, los club kids. Aquí nosotros tenemos como el transformismo y como todos esos lugares que convirtieron en espacios seguros, y pues además las primeras drag también, ¿quiénes eran, no? Pues eran las transformistas, eran Exacto. las mismas transformistas que de pronto en solamente algunos eventos decían, hoy vamos de drag, ¿no? O, Ujú. Sí. personas, digamos, como Madeline, que yo creo que al principio ya no decía, pues yo soy drag, ¿no? Es como, no, yo soy Madonna. Pero pues obviamente ya desde la distancia con los años uno dice, pues eras como esta drag pionera que Sin estaba saberlo, sí. simplemente explorando el cuerpo, y eso es súper importante. De ahí que también hubieran tantas cosas como entre ellas mismas de aceptar o no ese tipo de personajes dentro de la fantasía del transformismo, que también me parece que, pues yo creo que es algo que debe rescatarse mucho, ¿no? O sea, no, me parece que también es una forma de arte como súper importante para Colombia, y las personas que lo hacen, que son nuevas generaciones, también lo hacen de una manera increíble, ¿no? La interpretación, la expresión corporal. Exacto. Sí, es que tienen muchísimo talento. Yo recuerdo que en un espacio, no voy a decir quién, pero una persona trataba de distanciar el drag y el transformismo, diciendo que el transformismo era como un poco de pobres, por un lado, y Wow. también como de estas como personas que lo que hacen es encarnar como la feminidad hegemónica, entonces pues como desacreditando un poco lo que hacen porque hacen personajes bonitas, pues. Y yo era como, pero es que no, es terrible reducirlo a eso, y porque también encarnar a la diva es muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque justamente demuestra lo que les digo, la feminidad no es innata de las mujeres. Un hombre puede perfectamente maquillarse, organizarse y quedar como una reina de belleza, perfectamente, porque eso no nació con nosotras, no es innato con nosotras, no es que con la vagina nos venga el maquillaje, o sea, no funciona así. Entonces, como que la plasticidad de la feminidad y que lo puedan encarnar así y construir esta diva y que sea maleable y que sea tal, a mí me parece súper poderoso. O sea, no me parece que sea algo tan sencillo como decir, ay, sí, las que reproducen la feminidad hegemónica y ya. O sea, como no se trata de eso, es mucho más complejo, es mucho más poderoso, siento. Ahorita comentabas algo que me parece que es muy crucial para entender el pasado del drag en Bogotá, y es como las vías de entrada, ¿no? Como de dónde viene la idea, porque digamos que claro que está una noción que yo siento que comparto en gran medida, y es que es un modelo como un poco importado, que obviamente aquí cogió sus propios tintes, ¿no? Pero me parecería chévere que habláramos sobre tus hallazgos de cómo llega el drag, o sea, como cuáles son estas primeras impresiones de Estados Unidos, Europa, de pronto en revistas, bueno, esos inicios de los 90, cuál era el formato de como VHS, Betamax quizás, Sí. como estos productos que empiezan a llegar aquí a Bogotá y que traen como justamente estos maricas, digamos, como de clase media, que tienen la posibilidad de viajar, ¿no? Al norte global y luego traer esos materiales. ¿Hay algo en la investigación que hayas encontrado al respecto? Pues bueno, primero en este caso, y que de pronto Manu sabe mucho más de esto, digamos que la migración no fue exclusiva en este caso de personas de clase alta, o sea, las maricas se ingeniaron la manera de emigrar a Europa, Estados Unidos, no a todas les fue bien, entonces pues tuvieron que regresar, y eso pues llegan con un montón de información sobre artistas, sobre esto. Entonces está todo el referente de Canarias, está, y pues todo el referente gringo también, ¿cierto? Que hay también los concursos, los reinados transformistas, solo que ellos sí los han llamado siempre drag, pues ya existían, ya estaban,
pero recuerdo que un referente muy importante que me lo mencionaba mucho Mado era el tema de los videos. O sea, cuando llegan acá los bares gays con videos, y entonces uno podía pararse al frente, o sea, como ponían el video beam, pues, y entonces uno bailaba al frente del video beam igual al artista y que no sé qué, entonces como que esto también empezó a mover algo como en esta parte escénica de la gente, pues de la gente que compartía en estos espacios de homosocialización. Entonces como que también siento que algo que dispara un poco este interés por el drag. No sabría decirte como de quién fue la idea, en qué momento llegó, tal, porque igual eso siento que fue también como una hibridación de estas cosas que trajeron las migrantes, pues las migrantes no, las migrantes retornadas, también de cosas de, pues sí, de la cultura, de los videos, de los libros, de todo esto, pues claro, ahí los medios de comunicación ya estaban mucho más amplios, o sea, ya era más fácil acceder como a cosas que se hicieran en el norte global, entonces pues creo que eso influyó bastante como en que acá se le empezaran a medir y a experimentar con cosas también más raras. No, está genial. A mí me parece increíble como esas primeras apariciones del drag acá, porque digamos el drag aquí fue muy, o sea, sí tenía muchos parecidos al de Estados Unidos, pero también era un poquito más alocado, ¿no? Como el de Estados Unidos, de pronto era un poco más, aunque allá estaba Woodstock, bueno, pero el Nazi RuPaul allá también por esas épocas, principios de los 90. Y aquí empieza a aparecer más que todo como el drag, como hacia el 94, un poquito, aunque ya antes también habían habido unas personas haciendo como estos formatos que no se habían llamado drag. Pero a mí también me parece interesante saber si en esta investigación que tú empiezas a realizar, empiezas a ver de pronto cuáles son como esas primeras apariciones en medios de comunicación en sí, como de las personas drag como tal, desde una manera positiva, por supuesto. Drag con ese nombre es muy de los 2000, o sea, de los 2000 en adelante, y en prensa, sí, en prensa, como muy de los 2000 en adelante es que empiezan a utilizar ese nombre, y yo creo que de 2005, 2006, creo que algo de Santiago Echeverry por ahí había visto como muy en esa época, pero antes de eso, difícil. Hay una revista donde sale Billy Muñeca también, que es también hace como 20 años, bueno, sí, hace como 20 años más o menos, donde también salía, que no recuerdo qué revista era, pero pues era una revista como de temas así culturales y de actualidad y social y no sé qué. Entonces como, porque siempre siento que ha estado eso, desde las excentricidades, mejor dicho, de... Yo me acuerdo de haber visto también esa revista. Normal era Go o algo así. No me recuerdo muy bien, pero sí recuerdo haber visto. Ok, pero entonces, o sea, antes del 2000 no se usaba tanto la palabra drag, eso es muy interesante. Pues no la encontré, pero lo que les digo, esta es una investigación que me tocó hacer en 4 meses, entonces seguramente con más tiempo, más dinero, de pronto hasta encuentro. Pero yo creo que hay una cosa que me parece importante de eso que estás mencionando, y es que yo cuando estaba en la universidad efectivamente también realicé un poquito de trabajo de prensa, y creo que la transmisión por televisión, o sea, por cable de Drag Race sí cambió un poco el lenguaje en este tipo de medios, como en este tipo de magazines de entretenimiento y tal. Sí. Porque sí es cierto que antes, como los primeros años de los 2000, travesti era un término que se utilizaba un montón y bueno, no, habría que mirar exactamente qué otros. Y entonces o sea, como quisiera ligar esto a una pregunta, y es a propósito como de Drag Race, en la investigación tú pudiste ubicar, digamos así, como puntos de inflexión, momentos desde los cuales hay como un cambio en el lenguaje, un cambio de entender el arte drag o una popularización. O sea, por ejemplo, yo tengo un par desde mi experiencia personal y de lo que he leído, pero me gustaría que tú me comentaras si encontraste algo de esto en la búsqueda. Bueno, sí, pues digamos, como les digo, y creo que esto también se relaciona un poco con la ubicación en el espacio que empezaron a tener estas expresiones artísticas. Entonces, como les comentaba al principio, el drag empieza utilizando los espacios que había abierto el transformismo. Entonces están
o sea, operaba en los bares de Chapinero, todo esto, pero digamos que empieza a haber un boom muy fuerte, digamos, con el tema de Zona Franca, antes Teatrón, porque claro, le abre espacios, o sea, como concursos y hacían puestas en escena y hacían un montón de cosas como bien interesantes y se volvió casi que de esos únicos lugares donde uno podía encontrar esto, entonces como que claro, se popularizó bastante, pues entre la gente que le gustaba, obviamente era algo novedoso, era algo rarísimo, entonces pues es donde yo he identificado que fue bastante fuerte esto como principios de los 2000 también, ¿cierto? Luego ya empieza a hacer eso justamente un poco más exclusivo de estas zonas bien de Bogotá, porque pues recordemos que el transformismo sí sigue existiendo en el sur, o sea, acá en la Primera de Mayo, en el Restrepo, en Suba, en Engativá, o sea, sigue habiendo transformismo en estos otros lugares y no solo en Chapinero y en el norte, pero digamos que el drag sí se empezó a ubicar un poco más así, hacia el norte, hacia Chapinero. Entonces, bueno, digamos que este escenario de Teatrón fue como bien interesante para esto, permitió que muchas personas empezaran a practicar el arte, a entender el arte, se empezó a construir también como unas audiencias, pero también entonces luego llega también Blues, ¿no? Y entonces Blues, bueno, no después, ¿no? Porque son cosas que ocurren paralelamente, y Blues también se vuelve como una casa que permite como expresiones más punkeras, más queer, más rebeldes. Entonces eso amplía aún más el espectro de lo que se estaba como proponiendo en ese momento y que me parece valiosísimo. No he encontrado qué fue lo que pasó, o sea, que si es con el cierre de Blues o qué fue lo que pasó, pero empezó a caerse bastante la popularidad, mientras que la del transformismo no, o sea, ahí seguía existiendo el Noa Noa y la Tasca y todo esto, entonces, o sea, como no sé qué fue lo que ocurrió, que bajó un poquito los ánimos en el tema, en el seguimiento que de pronto había del drag, pero hay un resurgimiento ya después en esta década, justamente en esta última década, y es siento que se dispara, o sea, que aquí ya el tema se dispara porque una cosa, empiezan a producirse fiestas específicas de drag. O sea, tú vas a ver a las artistas, no son un accidente, no es un show de medianoche que puso el dueño del bar, aunque esto pues también sigue ocurriendo en algunos bares, obviamente, sino que tú pagas una boleta porque quieres ver a la marica, o sea, tú vas a eso y estás dispuesto a pagar para verlo. Entonces, eso es algo como un fenómeno bien interesante. Obviamente los bares siguen siendo todavía como en el norte y en Chapinero, no tanto en el centro y esto como pasaba en otros lados, pero igual pues hay artistas como en todas partes de Bogotá como haciendo la suya. También pasó algo muy interesante en esta última década y es que el drag se salió de la discoteca. Entonces ya hay talleres en distintos espacios, que la lectura de libros para niños en el Kites, que los performances en el espacio público, que el brunch, que está, digamos, la clase electiva de drag en la SAP, o sea, ya en una academia de artes y que no sé qué, o sea, se han abierto un montón de nuevos espacios en el sentido geográfico, pero también simbólico para el drag. Entonces creo que esa ha sido como la gran transformación. Insisto de todas maneras que sería muy interesante ver qué fue lo que pasó más o menos eso como en el 2005 al 2012, o sea, como qué fue lo que pasó ahí, porque hay una ausencia bastante grande como eso en prensa y es algo que tampoco mencionan mucho las artistas que yo pude entrevistar, porque además pasó algo muy chistoso y es que muchas de las chiquitas pues que empezaron en 2017-2018, ellas creían que ellas estaban trayendo el drag a Colombia. O sea, ellas genuinamente creían que eran pioneras. Ellas decían, no, si yo llegué a hacer drag porque aquí no existía eso. Entonces, eso es muy interesante porque demuestra esa brecha. O sea, esa brecha, como bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos años que creíamos que no existía el drag? Sí. Yo tengo unas teorías, pero no sé, tocaría echar prensa y echar archivo. Pero, por ejemplo, bueno, no sé, es que en esos años, por ejemplo, hay muchas maricas que tienen que abandonar el país. Y siento que hay una reacción muy conservadora en los medios que puede hablar, por ejemplo, del silencio que hay en las fuentes. Pues no sé no sé cómo lo veas o si encontraste algo, pero es algo que yo por ahí veo mucho. Por ejemplo, yo creo que por esos años
fue que se tuvo que ir Santiago Echeverry? No sé, bueno, ya cuando lo entrevistemos vamos a tener como claridad. Vamos a... Aunque, Y ya lo- a este punto ya lo hemos entrevistado. Pero sí, de hecho, yo creo que vamos a encontrar eso como a lo largo. Pero sí hay varias razones, hay varias como teorías de esos huecos y esos lapsos. También uno de ellos es que era, yo creo que una parte del el transformismo, mejor dicho, una de sus formas era como el drag, o sea, como una propuesta antes era el drag. Entonces eran como muy específicas las fiestas, porque en el 95 cuando salen pues justamente Zona Franca con el Dragstar, las transformistas eran como, ay bueno, entonces esta noche voy a participar de drag, pero no es como que concibiera mi personaje como el drag, sino como mi personaje tal, Temporal. y este va a ser. Pero ahí eso me lleva a querer hacerte una pregunta que seguramente debes tener muy enriquecida, porque yo de pronto no he investigado más como sobre este lugar, y es cuáles son estos personajes drag que tú consideras históricos, o sea, o pues que tú consideras desde la investigación que realizaste como que marcaron esa pauta importante para abrir estas puertas, ¿no? Pues de pronto también para ir construyendo ese árbol genealógico, porque deben haber interesantes personas. Sí, pues para mí claves, Madoreline, obviamente. Claro. Madoreline, Horus, porque además Horus llega con un estilo Canarias, con la cara blanca, con piedras en la cara, con plataformas gigantes, o sea, también marcando como un referente distinto. Él lleva también como 20 años o más haciendo drag, o sea, él sí es pionero, él sí podemos decir que es pionero. También es una expresión que no necesariamente era femenina, entonces es muy interesante. Y Santiago Echeverry, o sea, así como pioneros y gente que hizo historia en el drag en los inicios, ellos tres definitivamente. Santiago, obviamente. Pati de Patetic, y exacto. también yo me creo que Santiago tiene otro nombre cuando fueron las hermanitas. Las hermanitas. Las hermanitas de la perpetua indulgencia, sí. Bueno, y quisiera, digamos, trasladar esto de una perspectiva, digamos, histórica a una como biográfica y personal. Y quisiera preguntarte, tú en particular, ¿cuándo fue la primera vez que viste un artista drag? ¿Cuáles fueron como esos primeros pasos tuyos para acercarte al arte drag? Vale, pues primero, o sea, está el drag de televisión, porque yo debo admitir que yo conocí el drag fue por concursos, lo conocí fue por RuPaul en la adolescencia, VH1, o sea, así fue como lo conocí. Yo no tenía ni idea de que eso existía en Colombia, o sea, la verdad no tenía ni idea, la verdad, cómo las mujeres no solemos habitar tanto los espacios de homosocialización. Digamos que las mujeres queer estamos más en espacios feministas o más en espacios, sí, en otro tipo de espacios, como que no era algo que era familiar para mí, pero que me parecía muy interesante porque yo cargaba con una misoginia interiorizada terrible. Entonces para mí ver el drag era maravilloso, porque era como, no es el maquillaje, o sea, esta feminidad no se siente como una carga, como un castigo, como yo la sentía, sino que era como un potencial o un espacio para crear, para comunicar mensajes, para transmitir ideas, para construir. Entonces me pareció maravilloso, hermoso, y desde ahí siento que me empezó como el amor por el drag. Ya yo empecé a vincularme con las tupamaras en estos talleres de voguing y todo esto. Y a través de ellas entonces hicieron un intento de Kiki Ball. En ese momento no se sabía nada de cultura ballroom y salió súper caótico, súper chistoso. Yo creo que Manu, tú habrás ido a ese sitio esa vez. Y recuerdo que ahí vi por primera vez, creo, a una drag real. O sea, pues ya no a las trepadas que salen en el Pride, que de pronto también esos son personajes un poco temporales, sino no, esta ya era un personaje que se había construido como drag. Y entonces estaba ahí Adana Queen, no recuerdo si era Victoria o Lola de la Casa Orquídea, que ya no existe, pero pues ellas también fueron como un referente importante en esa temporalidad.
estaba también la madre cobra, pero en ese momento pues ella no existía como alma, sino que estaba trepada así como un personaje como de Cleopatra y pues hizo voguing increíble. Entonces sí, me acuerdo que esa fue como la primera vez que yo ya las vi así de frente, acá sudándome enfrente y me encantó, o sea, fue maravilloso, esa fue como la puerta de entrada a este mundo maravilloso de las trepadas. Eso ¿cuándo fue? Tuvo que No haber sé sido como... si como 2016, Sí, más o sí, menos. antecitos, y eso fue lo que me motivó justamente después a hacer el proyecto. Tú me dirás como qué apreciación tienes, pero me parece muy interesante esto que comentabas, como de hay un punto en el que se abren eventos particulares para ver drags, ¿no? Y ahí yo creo que hay un punto muy particular que es a finales del 2017, inicios del 2018, donde si bien ya a Colombia algunos bares habían traído como artistas que habían participado en Drag Race en Estados Unidos, como que las empiezan a traer en serie y para eventos como más grandes. Y yo creo que en esos eventos, después de esos eventos, nacen muchas drags. Como que hay como una explosión de nuevas drags súper importantes que yo creo que se vuelve a repetir hasta después de la pandemia, porque no sé, como que el encierro, hubo algo en el encierro y la introspección y la forma como de evaluarse uno artística e identitariamente que también hizo que después de eso nacieran un montón de artistas drag. Y eso quería unirlo un poco con una parte súper valiosa del proyecto del ABC, que es como este directorio de artistas, ¿no? Entonces me gustaría como que nos comentaras sobre esto, cómo fue el proceso, cómo fue buscarlas, cómo fue encontrarlas, y cuál era como el panorama que tenías en ese momento cuando empezaste a hacer ese directorio. Bueno, yo me sorprendí muchísimo porque yo no tenía ni idea de que eran tantas. Obviamente las que tengo en este momento está desactualizado, lo necesito actualizar y yo siempre he querido como incluir también personas de otras ciudades, de Medellín, de Bucaramanga, de Pereira, de Barranquilla, que son también como artistas con las que he tenido la oportunidad de hablar así sea virtualmente. Pero bueno, digamos que en ese momento yo dije, no, pero pues qué, serán a lo mucho como unas 10. Y no me equivoqué, o sea, obviamente utilicé pues este método como de bola de nieve y es como, bueno, ¿a ti con quién te parece importante que yo hable? Y me decía, no, tal, sutanita, sutanita y sutanita, y me pasaban los números. Y yo a ellas luego les preguntaba, bueno, ¿con quién hablo? Luego, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Y así fue construido, creo que en este momento son 50 y pico de perfiles los que están. Algunos fue eso a través de entrevistas, a través de llamadas, a otros sí ya me tocaba, creo que contigo tenía fue por un forms o como por un correo o algo así, porque Sí, ya, recuerdo. claro, ya no me daba el tiempo, ya no tenía, no. Entonces, pues fue así, o sea, como utilizando distintos medios, a la gente le gustaba, que eso me parecía chévere, o sea, como que las artistas de verdad se sentían como reconocidas y decían como, hey, sí, yo quiero que me conozcan y no quiero que solo conozcan cómo me veo, sino que quiero que sepan de dónde sale lo que yo estoy haciendo, o sea, cuáles son mis referentes, cuál es mi música favorita, por qué yo hago esto y no otro. Entonces, como que obviamente hay unas que son más, que tienen el carreto más armado que otras. Pero pues eso era muy interesante, como ver la gente de dónde sale, de dónde se sacan las ideas, porque pues hacer drag no es fácil. Hacer drag no es fácil, requiere de verdad inventarse un alter ego, porque no eres tú un sábado con una falda, ¿no? Es que, o sea, tú te pensaste un personaje que tiene unas ideas, una forma particular de verse, de moverse, de expresarse, entonces pues eso me parecía muy valioso. Entonces esa parte fue bastante interesante. Hubo otras partes de la investigación que no fueron tan chéveres porque pues ahí también me enfrenté con que pues el mundo LGBT, por más LGBT que sea, sigue siendo súper misógino. Entonces como que la respuesta de muchas personas hacia mí por ser mujer eran bien feas y comentarios relacionados también, ¿no? Con eso, con ser mujer, que no fueron tan chéveres. Entonces sí hubo varios momentos como bien frustrantes y bien dolorosos, pero que también gente muy linda que pude conocer, como que dije, no, sigo adelante y sacamos esta vaina y va a salir chévere y que le arda el culo al que le tenga que arder el culo, porque pues, ¿qué hacemos? Y así tiene que ser totalmente. Ajá. O sea, y sí que realmente la investigación que hiciste yo creo que también plantea
como una división muy buena, digamos, como en ese reconocimiento de las personas drag desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar que puede ser consultado, que puede ser visibilizado, ¿cierto? Que puede ser incluso contactado para trabajo, ¿cierto? Esa parte a mí me pareció muy importante de ese directorio y pues que ojalá obviamente siga creciendo porque es un espacio donde, como tú dices, las personas también se sienten representadas. Digamos, a mí me parece muy interesante ver esa brecha que todavía pasa igual de la exotización, ¿no? Digamos, yo recuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Amadorelin, si no estoy mal, en el 98, cuando ella interpretaba no a Amadorelin, sino a las Gretas de Garbo, que era realmente su personaje drag como de la época. Y en esta entrevista lo que le preguntan más bien es como a través de la exotización, ¿no? Como ¿qué es lo que hace? ¿Para qué es lo que sirve? Sí, o sea, como que era un proceso de exotización que yo creo que, lo pongo en ejemplo, es porque de ahí hacia acá siempre, por más de que se mostrara el talento de la persona, en algún punto siempre se mostraba era su exotización, ¿no? Sí. Como este personaje tan extraño, siempre éramos los raros, lo que curioso, el excéntrico, ¿cierto? A uno le decían una cantidad de cosas en la prensa que luego además era muy interesante porque eran las mismas que le gritaban a uno en la calle, ¿no? Sí. Es lindo como ya de pronto ver este proyecto que nace desde la misma comunidad y pues también me sorprende mucho que lo que me dices de que de pronto tuvieras estas personas que por ser mujer pues tergiversaran de pronto ese mensaje, porque ahí es donde quiero llegar con todo esto que estoy diciendo, y es precisamente en la actualidad. En Colombia no hay muchas, pero también chévere si saben ustedes quiénes hay, pero pues en la actualidad hay mujeres haciendo drag, y tú has dicho unos puntos súper importantes de por qué la mujer hace drag, ¿no? O por qué se hace drag, desde el empoderamiento del maquillaje, la posibilidad de llevar un mensaje, la posibilidad de expresarse. Y yo creo que la mujer encuentra en el drag también, la mujer cisgénero pues encuentra en el drag también como ese lugar para empoderarse. Yo no sé, digamos, a ustedes qué saben, ¿no? Como de qué pasa con la mujer drag en la actualidad aquí en Colombia. Pues bueno, acá en Colombia pues está Judy, obviamente desde el drag king, que desde la expresión masculina del transformismo, que también lleva un chingo de años haciendo esto y reclamándose su espacio. Justamente si hay alguien que puede hablar muy bien de lo que es la misoginia en los espacios LGBT es ella, que le ha tocado lucharse un montón cada espacio y porque cada cosa es una pelea. Entonces creo que ella, Hermafrodita, de Medellín, no sé si ella todavía lo hace, porque yo siento que tal vez, no sé si los espacios están abiertos para que las mujeres participemos del drag. O sea, nuevamente ahí insisto en la pelea que ha tenido que hacer Judy, que dar Judy. Yo también, digamos, estoy interesada en el arte drag. Yo llevo un tiempo tratando de hacer drag king. Obviamente lo hago en la alcahuetería de mis hermanas, no necesariamente en un lugar público, porque no existen los lugares públicos que estén abiertos para una expresión como la que yo quisiera dar, ¿sí? O sea, como claro, hay espacios para el drag king. Ahorita existe Mr. Hype, por ejemplo, que es increíble, o sea, como es un artista increíble, pero pues claro, yo ahí al lado de él no creo que sea como muy interesante de pronto para este público. Entonces creo que ese es el reto, es lo difícil. No conozco muchas más, Diana también hace drag king, otra chica que se llama Diana, no recuerdo su apellido, que ella también hace drag king. Andrea, que creo que es amiga tuya, Manu, ella hizo drag king también en algún momento de su vida y también era un personaje más bien queer, más bien así como bien interesante. Pero sí, muy pocas, o sea, realmente como contadas con los dedos de las manos. Obviamente sí hay muchas mujeres es que disfrutan el drag pues desde de pronto como audiencias, pero no necesariamente en el escenario, pero siento que es por esto, porque es difícil que esté la oportunidad o el escenario abierto a que esto pase.
Claro. Y en la actualidad también muchas mujeres, pues bueno, más como en el mundo, ¿no? Pero mujeres cisgénero haciendo drag queen también, como Sí, ya, no, en Estados Unidos hay un montón. sí, ya mujeres haciéndolo. Que pues claro, el drag kings yo creo que también es un espacio que también se debe empezar como a contemplar y ampliar mucho más dentro de los espacios drag, ¿no? Yo creo que es también muy importante hablar como del kinging, sí, en este lugar como histórico, de estas personas que también abrieron esos espacios también. Sí, claro. Y esto a principios eso de los 2000 también habían varios drag kings. Y pero mira justamente dónde se presentaban y era como en fiestas privadas, en los cumpleaños de las amigas, sí, o sea, como en espacios de mujeres, pero no, digamos, con la frecuencia o con la espectacularidad, mejor dicho, de las drag queens en bares, o sea, las que les están pagando para, sino que realmente era algo porque, un poco porque les nacía, porque era una expresión artística que querían explorar y querían darla toda y querían todo esto, pero no porque estuviera el espacio y la oportunidad. Pero sí, también eso, existieron y fueron importantes también para esta historia. Habría un lugar, o sea, tuvieron un lugar, pero más como de performance, como en Sí, bar, como de performance. y Ujú. sobre todo, pues muy feminista me parece a mí, que Ajá. de ellos también, pues luego también se radican como feministas muy importantes, como en la historia también pues de la cultura bogotana como tal. Ujú. Yo quería, justo que estamos hablando de esto, me parece como muy chévere que hayamos llegado a este punto, porque ya hemos tenido un par de conversaciones con Diana sobre esto. Me interesa mucho como esta dimensión muy del mensaje político que puede llegar a tener el drag, ¿no? En términos como obviamente de qué tanto puede combatir los estereotipos de género, pero también de otras cosas que hemos hablado, ¿no? Como quizás la clase y tal. Entonces me gustaría que habláramos un poco como sobre estos mensajes o estas propuestas políticas que hay en el drag. Eh, ¿Cuáles has visto? ¿Cuáles has visto de pronto así como de primera mano en escena? ¿O cuáles has encontrado, no sé, revisando archivo? Que exploráramos un poco esa parte. Bueno, pues de Santiago ya hablamos y ya hablarán también con él en su momento, pero digamos de una historia más reciente, digamos se me ocurren las Gadejo, las Intrepas, Chirri House también, mis hermanas, lo que hace el colectivo, la Casa Evangelista en Soacha, la Casa de Reina Santana, la Sheila Santana también en Ciudad Bolívar, lo que haces tú, Atenea, por ejemplo, ya digamos en Medellín, Santa Patricia, Drama King, que también hacen unas puestas en escena bien interesantes y que siento que tienen una postura política no solo por su expresión artística necesariamente o por el show, sino por lo que hacen también fuera de escena. Entonces, digamos, la Casa Evangelista hace muchísimo trabajo comunitario, lo mismo la Casa Sheila Santana hacen muchísimo trabajo comunitario en sus barrios, hacen que su sancocho, hacen que su no sé qué, entonces es maravilloso porque entonces vinculan eso, el trabajo comunitario con las artes transformistas y drag, y eso me parece lindísimo. También siento que pues no, uno no debería cargarles como la responsabilidad de, no sé, de acabar con los estereotipos de género, porque siento que es algo que no, pues que sí, no es su responsabilidad, se le sale de las manos. Obviamente, inevitablemente, si tenemos unos referentes de una feminidad pues hegemónica y cargada pues de roles y estereotipos, pues obviamente, inevitablemente puede que esto estén allí presentes, pero siento que digamos estas expresiones artísticas que les menciono, a pesar de no ser partidarias, de no tener un contenido necesariamente muy explícito, como que igual con sus shows también dicen algo, o sea, muestran una inconformidad, presentan una situación, llaman a la reflexión, a la acción y eso me parece supremamente, es lo que a mí me parece supremamente valioso. Es de hecho lo que a mí me gustaría hacer como personaje drag, aunque igual también me conformaría con hacer shows entretenidos porque igual en este mundo de mierda nos quiere tristes, encerradas o muertas y siento que igual nos merecemos disfrutar de banalidades si se nos da la gana y eso también puede ser repolítico. Wow, qué lindo eso. Qué bonito. En serio, muchas gracias. Qué bonito mensaje. Justo lo que estás diciendo me parece increíble, me parece muy lindo
sobre este lugar también de albergar como la banalidad. Y ahí les quería hacer una pregunta, y sí que a ambas, muy de acá. Yo creo que con el boom que ha tenido y sobre todo el post pandemia del drag, donde pues cada vez salen más personas haciendo drag desde diferentes lugares, desde lo queer, desde lo no binario, desde, o sea, cualquier cuerpo haciendo drag, ¿no? Como que mujeres trans haciendo drag, que también me parece súper increíble. Que todas estas, digamos, maneras y expresiones empiezan también a tener forma en un espacio como la pandemia, donde pues la gente salía a hacer drag, pero pues a manifestarse, ¿no? O sea, era también una manifestación. Yo creo que eso incluso es como un comeback, digamos, de lo que fue el nacimiento del performance y de los feminismos justo y de los lugares de la libertad de expresión en los años 60 y 70, y era como precisamente estas manifestaciones de cuerpos salen a la calle y empiezan a expresarse y empiezan a enviar mensajes, y nosotros tenemos la fortuna, digamos, en este lugar en el que estamos, privilegio, que tenemos las redes sociales y el celular para empezar a enviar esos mensajes y multiplicarlos, y que las personas pudieran empezar a adquirir un espacio y una importancia en las redes, ¿no? O sea, esta persona que manifestó y dio este mensaje tan importante en la marcha, cualquiera que fuera, se volvió viral, y ahora es una persona que también converge y conversa con digamos, con la popularidad, digamos, con los fans, ¿cierto? Con una cantidad mucho más grande de personas. Entonces hay drag que ahora ya tienen muchos seguidores, que ya tienen un montón importante también de personas a quienes dirigirse y enviarles un mensaje. A mí me gustaría saber desde lo que ustedes conocen y desde sus posturas, que de esto, de este lugar de volver y adquirirse como estas famas o estos seguidores, qué importante también es para el drag enviar un mensaje no solamente desde el show, sino también desde la misma calidad de artista al ser drag y utilizar las redes para usarlas banalmente, ¿no? Claro, pues yo ahí no sé, yo no soy quien para decirle a quién cómo usar sus redes sociales, o sea, cada quien verá si manda fotos de la verga o no, o sea, no me meto ahí, pero digamos que lo que dices es muy importante, porque sí se adquiere una responsabilidad muy grande. Estamos en la era de los influencers. O sea, inevitablemente las personas, las artistas drag también son influencers, también tienen una plataforma, también tienen la posibilidad de compartir y de transmitir mensajes muy relevantes desde sus redes sociales. No digo que lo que deban hacerlo, que todas deban hacerlo, no, pero qué bonito poder aprovechar para, sí, o sea, como para eso, también para invitar a reflexionar, para invitar a mejorar también un poco la comunidad. Entonces eso me parece como maravilloso, es saber usar el lugar que se ocupa. Sí, de acuerdo. Yo creo, y esto yo se lo comentaba a Diana hace poco. Siento que el drag, digamos, tiene como una cuestión muy importante, y es que es demasiado llamativo, ¿no? O sea, como toda esta exageración en la estética, en los movimientos y tal, hace que las artistas drag tengan como el spotlight. Entonces siento que eso en potencia puede ser utilizado para enviar un mensaje. ¿Cuál? Pues ya habría que evaluarlo, ¿no? Porque lo que decía Diana, siento que también lo comparto, pues como que cada quien tendrá sus intereses y cada quien tendrá como lo que crea que es pertinente comunicar o no, lo que crea que es pertinente darle al mundo o no. Pero siento que justo en este momento político, hablo desde lo personal, me parece súper importante utilizar esto para enviar mensajes que contrarresten, por ejemplo, la escalada inmensa que están teniendo los discursos de odio, que contrarresten, por ejemplo, lo que estábamos hablando, como esta misoginia que hay dentro de los espacios de sociabilidad. Voy a decirlo gay porque son sobre todo espacios de sociabilidad gay que dejan al margen otras identidades, en un momento en el que muchas legislaciones de muchos países están intentando banear del espacio público a personas trans, por ejemplo. Siento que estamos en un momento político muy interesante en un mal sentido, como muy, muy preocupante, terrible, peligroso,
en el que el mensaje que puedan expandir las personas que tienen el spotlight siendo drags o no, pues es muy, muy importante. Yo creo Sí, que total. Y creo que algo que mencionaba ahorita Manu, digamos, este video que se hizo viral durante el paro, pues fue valiosísimo para mover un montón de mensajes, se despertaron conversaciones muy importantes y se habló, por ejemplo, de cómo debía protestarse, de si esto era una forma de protesta legítima o no lo era, de por qué, que, pues, si esto era una ridiculez o no, y siento que fue muy valioso porque fue entender las mismas disidencias sexuales y de género, entender cómo no, es que esta sí es una forma de protestar válida para nosotras porque nosotras nos expresamos de esa manera, porque para nosotras expresarnos en público, viéndonos y sintiéndonos orgullosas, contentas, felices como nos vemos moviendo el cuerpo de una manera que a usted le incomoda, sí es una manera muy, muy, muy valiosa y muy potente de protestar, así no sea igual que quemar un edificio, no sé, o sea, como que abrió la discusión a cosas muy interesantes también dentro de las disidencias sexuales y de género, que creo que son muy valiosas. ay, es que como lo mencionas, igual es que es como puedo quemar un edificio o tumbar un monumento, pero es igual de incómodo verme. Entonces, no, para ti, para esa persona es igual de incómodo verme. Entonces, no necesito hacer ese acto vandálico, sino puedo protestar desde mi cuerpo. Y justo por eso les hacía esa pregunta, porque pues ahorita uno ve, claro, hay tantas drag, digamos, que están en redes sociales que uno dice, wow. Toda esta cantidad de mensajes que empiezan a multiplicarse. Y yo creo que nada más el acto de estar ellas presentes en estos espacios nuevos, ¿cierto? Porque todos son espacios nuevos, incluso para las personas drag, donde pues nunca habían podido estar habitando medios de comunicación, formatos de televisión de una manera digna. Entonces yo creo que ahí hay como, no digo como una responsabilidad, pero yo creo que sí hay como algo que empezar a mirar sobre el reconocimiento de el enviar un mensaje o el reconocer el cuerpo como un cuerpo político, un cuerpo presente que está abriendo un espacio dentro de lugares donde pues nunca había habitado el drag. Entonces es interesante. También dentro de mi postura y dentro de mi manera de ver, considero que es muy importante que se utilicen estas herramientas pues que históricamente han sido resistencia LGBTIQ+, o como lo queramos mirar desde el lugar diverso. Yo creo que han sido ejercicios y maneras de protestar, de resistir, de abrir espacios, y pues ahorita a veces caemos de pronto también en ese uso netamente comercial, donde pues se diluye de pronto ese mensaje y uno dice, pues todavía no es el momento de diluir ese mensaje. Obviamente es el momento, como tú le decías, de disfrutar la banalidad, pero no de diluir. Pero no reducirse a eso. No de reducirse a la banalidad, porque eso no nos haría diferentes a las artistas que de pronto hasta muchas veces criticamos o cuestionamos dentro de nuestros mismos espacios LGBT, ¿no? Que de pronto, ay, pero ¿por qué esta persona si no nos representa? Y nunca habla sobre lo LGBT, y uno dice, bueno, pues de pronto que no caigamos como en eso y llevemos siempre nuestro mensaje, así sea de cuerpo, pues precisamente reivindicando pues nuestras presencias en lugares donde históricamente hemos sido perseguidos, criminalizados, violentados y rechazados, incluso en su mínima expresión. Aunque igual no siento que se contradizca necesariamente con el vandalismo, como le mencionabas ahorita, o sea, pueden coexistir perfectamente. No, claro. Pero sí, total. Ya no, sí, claro. Digo que es como si. Bueno, no sé si de pronto, Diana, quieras comentarnos algo que sientas que estemos dejando por fuera, algo que creas que haya faltado, quieras enviar un mensajito final. No, pues como para cerrar, quisiera decir que de pronto la historia del drag y el transformismo es algo que sigue en construcción y que justamente la vamos a tener que seguir armando entre todos, todas, todes. Las experiencias de las que ya estuvieron son vitales para entender el presente, para seguir construyendo cosas muy interesantes en el futuro. Eso es algo que nos gustaría pues continuar apoyando desde ABC. Entonces, si es posible hacer la puya, pues como invitar a que se pasaran por las redes sociales, a que estén pendientes como de los contenidos que vamos a sacar ahora, y pues si les gusta
que si nos pueden apoyar. Ay, Súper, claro que sí. que le sigan, obviamente apoyen y pues puedan entrar a consultar como toda esta gran investigación que tienes, que es muy importante. Creo que desde Atenea y desde mi persona te queremos agradecer muchísimo, y ahí sigue como se llama este programa, Se lo mandó con este proyecto, porque es realmente muy importante y necesario conocer nuestra historia, nuestra memoria, y sobre todo si habitamos el drag, pues conocer también todas las manifestaciones drag que han hecho posible que hoy pues tengan ese boom en el que tienen y que pueden disfrutar realmente en espacios pues en los que antes tocaba estar era corriendo. Así que muchísimas gracias de verdad, Diana, por ese lugar, ese proyecto, y de verdad que se siga ampliando y podamos seguir disfrutando cada vez más de todas estas manifestaciones y poder ampliar también estas revistas, cartillas a nuevos y nuevos años. Sí, total. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. No, a ti, en serio que desde lo personal, wow, fue un trabajo como muy, muy valioso y que yo sentía además como muy pionero. Entonces, sí, para nosotros es un honor que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias por estar en este episodio y muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado. Nos veremos en una próxima entrega. Bye. Queremos reconocer en este podcast el importante trabajo de Diana con el proyecto del ABC del arte drag transformista como una base para este podcast y para nuestro deseo de indagar en la historia y la memoria del drag y el transformismo. Por ello, les invitamos a que visiten su página abcdragcolombia.com, así como sus redes sociales, en Instagram como @abcdeldrag_col y en TikTok como abcdeldragcol. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido sobre la historia marica bogotana. Les recordamos que Se lo mandó está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Si desean ayudarnos con la difusión de este proyecto y de la historia y las memorias del arte drag y transformista, pueden compartir este podcast en sus redes sociales, con sus amigues o familiares. Esa es quizás la mejor forma que tenemos para crecer. Este podcast hace parte del proyecto Sirviendo el Té, construcciones de memorias y archivos del arte drag en Bogotá, y es posible gracias a la beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del 2023, concedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.